Muy bien. Entonces, sean todos bienvenidos a la conferencia sobre el pensamiento de Jacques Maritain, organizado por la Asociación de Filosofía Cristiana del Paraguay en colaboración con el Instituto Argentino Jacques Maritain. Para nosotros, en verdad, es un honor contar con la presencia de cada uno de ustedes, académicos y estudiantes, amantes bien de filosofía. Saludos cordiales a todas las personas que nos siguen, que están conectadas con nosotros desde otros países, en especial desde la Argentina. El tema que nos convoca es el siguiente: el progreso y la paz, frutos del espíritu. Pero antes de dar inicio de manera oficial a esta conferencia, quisiera iniciar con una oración, aquella oración que Santo Tomás de Aquino realizaba antes de estudiar. Doctor Julio, nosotros desde la asociación, cada actividad que iniciamos, lo iniciamos eh, dando justamente gracias a Dios y pidiéndole a Él que nos guíe en esta aventura del pensamiento, como decimos muchas veces. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Creador inefable, que en los tesoros de tu sabiduría has establecido tres jerarquías de ángeles y las has colocado sobre el cielo empíreo con orden admirable, y has dispuesto admirablemente todas las partes del universo. Tú pues, que eres considerado verdadera fuente de la luz y principio eminentísimo de la sabiduría, dígnate infundir un rayo de tu claridad en las tinieblas de mi inteligencia, alejando de mí las dos clases de tinieblas con las que he nacido, la del pecado y la de la ignorancia. Tú que sueltas la lengua de los niños, prepara mi lengua e infunde la gracia de tu bendición en mis labios. Concédeme la agudeza para entender, la capacidad para asimilar, el modo y la facilidad para aprender, la sutileza para interpretar y la gracia abundante para hablar. Instruye el comienzo, dirige el desarrollo, completa la conclusión. Tú que eres verdadero Dios y hombre, y que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Como había indicado, el tema que nos convoca es el progreso y la paz, frutos del Espíritu. Y la ponencia estará a cargo del doctor profesor Julio Plaza. Y permítame mencionar brevemente el currículum del doctor. Profesor de Derecho Político, Historia del Pensamiento Político en varias universidades argentinas, presidente del Instituto Maritain Argentina y vicepresidente del Instituto Internacional sede Roma, y miembro de su comité científico. Integró el Consejo Argentino para la Libertad Religiosa y la Asociación Argentina de Derecho Político. Desde ya, doctor, le agradecemos por su predisposición, por su generosidad para colaborar con nosotros con esta primera actividad que lo realizamos juntos, es decir, la Asociación de Filosofía Cristiana y el Instituto Argentino Jacques Maritain. Y antes de comenzar, mencionar que la ponencia tendrá dos momentos. En el primer momento, el doctor dará la presentación de manera extensa y en segundo momento se abrirá un espacio para las preguntas y por ejemplo, otras aportaciones. Desde ya, doctor, muchísimas gracias, bienvenido a los presentes y sin más preámbulos le cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias por tan gentil presentación. Apelo a vuestra tolerancia, a vuestra paciencia y quedaré totalmente conforme si esta humilde presentación es el comienzo de una fructífera colaboración entre nuestras asociaciones. Maritain, uno de los pensadores más importantes del siglo XX, para nuestra asociación
el más luminoso, inspirador de varias generaciones en muchos países y guía en sus reflexiones sobre prácticamente todos los temas teóricos y prácticos que preocuparon a su tiempo y aún nos preocupan y hasta angustia. Y no solo eso, sino que muy especialmente fue temprano precursor y protagonista en la elaboración de la doctrina de los derechos humanos, de la persona humana, como hizo en su obra Persona Humana y Ley Natural, entre otras, que justamente este año se cumplen 78, me parece, años de la conocida y fundamental contribución de Maritain en su discurso ante la UNESCO en 1947 en la Ciudad de México, titulado Los caminos para la paz. Intervención que fue decisiva para la inspiración y la elaboración efectiva de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de la Organización de las Naciones Unidas. 20 años después, casi en París, en 1966, también ante la UNESCO, volvió sobre el tema y aportó una visión profundizada, cambiando el título con el cual su intervención aparecía en el programa del encuentro, que era Las condiciones espirituales del progreso y de la paz. Allí ya encuentran ustedes la pista del título de esta contribución. Al proponer lo siguiente, algunas reflexiones sobre el rol de lo espiritual en relación con el progreso y la paz, ampliando así la mirada, la perspectiva que propondría. Ahora, ruego de nuevo, no esperen un preciso y anotado ensayo académico ni una alta disquisición teórica. Apenas un recorrido con tropezones tratando de acercarme a algunas verdades demasiado grandes para mí. Primero, permítanme una anotación previa, pero con fuente en Maritain, por supuesto. La paz y el progreso son cosas del mundo, o sea, del orden temporal. A su respecto, dijo Maritain, que lo espiritual puede proveer una inspiración e iluminación, un coraje nuevo del cual los hombres, que siempre estamos más o menos tentados a la desesperanza, tienen mucha necesidad. Tenemos mucha necesidad. Y formular advertencias, quizá graves, de las cuales tenemos también necesidad. Así puede ayudarlos a resolver los problemas del mundo y del orden temporal. Quienes no tenemos la inteligencia y el fino oído de Maritain, pero que ya nos acercamos a la edad que tenía al hablar ese día, en 1966, lo hemos aprendido a duros golpes de existencia. Aclaro que algunos ya pasamos esa edad. Pero también aprendimos algo esencial, y es que hay un compromiso, una misión temporal del cristiano, y esta es la responsabilidad de transformar temporalmente al mundo, asumida conscientemente en nuestra condición de intelectos despiertos y de agentes libres, capaces de miras universales y de comprender los problemas generales de nuestros conciudadanos y sus dolores
cotidiano, con el solo límite de someternos siempre solo a la verdad. Se trata de transformar, humanizar el mundo, pero a sabiendas de que no seremos nunca ni dueños ni poseedores de la naturaleza ni de la historia. Se le pide a todo hombre honesto y de buena voluntad, y el cristiano debiera serlo, como estaba señalando Santo Tomás en la bella oración que me hicieron recordar. Se le pide a todo hombre honesto y de buena voluntad, y el cristiano debiera hacerlo, que intervenga en el destino del mundo, procurando adquirir ciertas destrezas y algún poder sobre la naturaleza y la historia por medio de la ciencia y de la acción social y política, y con el mayor y mejor esfuerzo que pueda, y con sacrificio de sus intereses y de sus deseos propios, y a costa de los 1000 peligros que son propios de las luchas y pasiones humanas, pero sabiéndose siempre servidor, promotor y subordinado a una obra que al final no es suya propia, cuyo fruto no es para él ni está asegurado, sirviendo incondicionalmente a la verdad, la libertad, la justicia, la paz, la felicidad de la vida humana que hay que buscar, y confiando en que ese progreso suceda y beneficie a la mayor cantidad de hombres posible, pero con la certeza de que esos ideales no serán jamás alcanzados por completo y que ese progreso no puede tener un término ni tendrá un éxito final asegurado. En este punto, quiero proponerles la última reflexión previa, digamos, que me parece decisiva. Me apropio de una idea de nuestro presidente Miano, publicado recientemente en inglés en la revista Notes et Documents, que es el órgano oficial del Instituto Internacional. En la primera de las etapas, como he señalado al comienzo, en 1947, Maritain hablaba a los hombres, a los políticos, a los diplomáticos, a los estadistas, y les hablaba de las cosas que había que hacer sin demora, con urgencia, bajo el riesgo de traicionar los fines de la augusta organización a la que hablaba. Hoy, generosamente, como esa institución, ustedes nos acogen a los maritenianos y nos dejan volver sobre este tema. En 1966, en el segundo momento, le habla a los espíritus, directamente a las almas, pone en cuestión el fondo misterioso de cada conciencia, confronta a cada hombre presente o ausente en esa sala en 1966, o en esta sala, o en cualquier sala de este mundo, y lo invita a una renovación profunda de su modo de pensar, sentir y obrar, a una auténtica conversión que surja desde lo más profundo de cada uno, desde más atrás y más profundo que su propio yo, desde la chispa interior y eterna que lo hace hombre y lo interpela a no ceder, no inclinarse ante nada que no sea la verdad. Les prometo que volveremos a hablar de esta chispa.
Maritain propuso ese día que si se busca un modelo, como ustedes buscan seguramente un modelo de pensar, como ustedes buscan no inclinarse ante nada que no sea la verdad, si se busca un modelo perfecto de la manera en que lo espiritual puede brindarse en un gran movimiento de amor desinteresado y ofrecer a los hombres encargados de las cosas de este mundo la ardiente y vigorosa cooperación que lo espiritual puede dar, sin por eso sacarlos ni por el espesor de un cabello de sus preocupaciones y dominios propios de políticos y estadistas. Se puede pensar, como ejemplo, decimos, en el discurso pronunciado en Nueva York por el Papa Pablo VI ante la Organización de las Naciones Unidas. Vemos aquí cómo el maestro en el pensar, que fue Maritain, recoge y potencia el pensamiento diáfano y rotundo de su amigo Montini, Papa Pablo VI, expresado en la ONU el 4 de octubre del año anterior. Allí, el Papa habló como experto en humanidades, en nombre de los muertos caídos en tantas guerras, soñando sueños de paz y de concordia, y de los vivos, de tantos vivos que condenan en sus corazones a los que intentaren renovar esas guerras, de las jóvenes generaciones que esperan con derecho una humanidad mejor, y de los pobres, desheredados y desgraciados que esperan justicia y dignidad, bienestar y progreso. De todos ellos, la ONU decía, yo me permito decir, ustedes, los pensadores, hoy son su última esperanza. O sea, un segundo momento de esta reflexión, hay espíritus inspiradores que con su inspiración son servidores de la historia. Y aquí ya comienza entonces la definición fundamental de Maritain. El rol de lo espiritual en relación con el progreso de la humanidad en una amplia perspectiva de la historia es un rol que en todas sus dimensiones aparece como capital. Seguramente es necesario tiempo, largos años a veces de maduración, justamente porque la acción de lo espiritual sobre los hombres y sobre la historia es más vasta y potente que la acción temporal más estruendosa. Ejerce toda su fuerza, a veces en un momento, y sus efectos también son después transportados por el flujo a lo largo de las fluctuaciones del tiempo. Y que sobre todo, más aún cuando la idea, cuando la creación espiritual es de gran potencia, la historia está o entra en una dependencia radical en relación a lo que se desarrolla en el orden del espíritu. Magníficos son los ejemplos que nos muestra el maestro. Él señala el marxismo y la revolución comunista no hubieran podido ser sin Hegel, quien no hubiera podido ser sin Descartes y sin Lutero. Y bien atrás, allá lejos, sin el impulso espiritual, cualquiera fueran las desviaciones y caídas de potencia
que hubiera podido sufrir en su camino, el impulso espiritual, digo, que un día le imprimió y para siempre a la historia la prédica que asombraba a ellos mismos de algunos pescadores de Galilea. El rol de lo espiritual, tal como se lo representó Maritain en aquel momento, es aquí esencialmente ante todo un rol de inspiración, en el sentido más amplio de esa palabra. Si bien los descubrimientos tecnológicos han jugado un papel principalísimo en el desarrollo de la humanidad, y lo advertimos aún hoy, más quizás que en 1966, cuando él hablaba, los descubrimientos espirituales han jugado un rol más grande todavía. Es gracias a su impulso dinámico, gracias a la inspiración surgida de ellos, que la historia del hombre y de las civilizaciones ha franqueado sus etapas más características. No sabremos nunca, quizá hay alguna ironía en su frase, el nombre de los ladrones de fuego que nos hicieron pasar a la humanidad del régimen puramente mágico del pensamiento primitivo al régimen de los grandes mitos metafísicos religiosos. Pero sí sabemos quién era Lao Tse, Confucio, lo que han significado para China y el Oriente, los Upanishads, los Budas para la India, Moisés y los profetas para Israel, Sócrates para Grecia, Mahoma para el mundo islámico. Y nosotros sabemos también lo que el cristianismo ha sido para la civilización occidental y sus múltiples caminos, y en fin, para esta civilización moderna o posmoderna que está en camino, o ya lo hizo, de convertirse en universal, y cuyo régimen tecnocrático reclama, para ser un régimen vivible, la inspiración evangélica manifiesta o siquiera difusa. Paso a un tercer momento. He dicho ya también glosando a Maritain, nuestro inspirador, que el rol de lo espiritual en vista al desarrollo de la historia temporal es ante todo de inspiración, pero es también esencialmente un rol de educación del ser humano, de renovación cultural y de movilización de las inteligencias y de los poderes del conocimiento. En efecto, la inspiración y el impulso espiritual que actúan en las regiones superiores del alma, de lo cual están mucho más autorizados a interpretar ustedes que yo, arrastran, requieren necesariamente de un vasto trabajo de la razón natural del hombre para reenfocar sus perspectivas y comprender cada día más a fondo las articulaciones de la realidad. Es solamente con esa condición que ellas pueden refundar nuestro régimen ordinario de pensamiento y al final nuestro comportamiento. A ese efecto, ninguna mística, ninguna fe, si bien son muy necesarias, son suficientes, sino que reclaman indispensablemente ser completadas con una teología y una filosofía. Y porque el hombre es el hombre, y porque ninguna inspiración inspira verdaderamente al hombre si ella no desciende hasta el nivel donde la inteligencia y los sentimientos disputan con aquello que es.
y confrontan con la multiplicidad de preguntas que propone la existencia real de los hombres todos los días. Para terminar este tercer momento de la modesta reflexión que intento, les debo decir que nosotros, no hemos elegido escuchar la voz que nos llama a este compromiso de cambio. Ese llamado nos convoca, aún sin quererlo, no desde afuera, no desde el mundo ni desde las cosas, sino desde muy adentro nuestro, desde un lugar de claridad y misterio, ubicado aún más adentro nuestro que nuestro propio yo. Ese llamado proviene de un lugar que no es nuestro, aunque está en cada uno de nosotros. Él constituye la chispa. Le dije que volveríamos sobre la chispa. El origen, el último núcleo de nuestra naturaleza común. La chispa o semilla que nos hace humanos y hermanos, o hermanos y humanos, a todos, aún sin quererlo, como siempre lo son los hijos de un mismo padre, aunque lo ignoremos o hasta intentemos desconocerlo. Ese llamado es espiritual y estaba en nosotros desde antes de ser cada uno quien es. Nos precede porque nos es natural estar llamados al bien común de todos nosotros. Nos es natural estar llamados al bien común de todos nosotros. Y la labor más natural del mundo, la que de modo más elevado expresa nuestra humana naturaleza, es la que hacéis vosotros, la meditación, la reflexión. Porque, amigos, pronto o tarde, ella tiene la gran responsabilidad de hacer posible las condiciones espirituales, culturales, científicas, racionales e incluso religiosas para que la paz se realice, manifestándose en el esplendor de un orden que precisamente sea humano. Entonces, la historia, dejé dicho, es obra de la educación. Así que en cuarto lugar, puedo decir, inspiración, educación del ser humano, renovación cultural. He aquí, me parece, las tres principales aspectos, las tres consideraciones maestras bajo las cuales nos interesa tomar conciencia de la obra histórica cumplida por los grandes acontecimientos y movimientos culturales, cualquiera que sea su raíz filosófica y religiosa. En este caso destaca Maritain aquí al concilio, que dirigió su mensaje a todos los hombres del mundo, cristianos y no cristianos, creyentes o no, y del cual cita especialmente, y solo lo menciono para respetar el texto maritainiano, el esquema 13 de la Constitución Pastoral Gaudium Spes, más especialmente en sus capítulos 4 y 5 de la segunda parte. Esta obra histórica es de un peso inmenso, pues para los cristianos es la obra del Espíritu Santo, y para los no cristianos o no creyentes es la voz de la razón. Es la voz de la naturaleza humana misma que habla en un suave susurro en nuestros oídos, con respeto y suavidad de madre, pero con firmeza y autoridad de padre y guía, y que reclama, esa misma naturaleza reclama,
ser proseguida, realizada, continuada, porque no sabríamos, no deberíamos, no podríamos, sin traicionarnos a nosotros mismos, detener la fuerza espiritual que nos propone renovar la faz de esta tierra nuestra. Esa obra, sigue diciendo Maritain, el concilio, le ha dado el impulso y la inspiración todavía vigente, y ha dado también las enseñanzas que es nuestro deber comprender, meditar y poner en práctica. Aquí, como su amigo Montini, quien le llamó maestro al clausurar el concilio. Maritain solo pretende ser servidor de la humanidad y nos pide que, cuando se hable de la aplicación de las enseñanzas del concilio, cuidemos, para empezar y ante todo, de la necesidad de hacer vivir esas enseñanzas en nuestras almas. De suerte que se funde de nuevo verdaderamente nuestro régimen de pensamiento. Dicho de otro modo, se debe cuidar ante todo de la profundización y la renovación de ese conocimiento teológico y filosófico profundo, que es vuestra labor y que es para el hombre de primera necesidad, y al cual, no obstante las apariencias de fragorosa superficialidad, hoy tantos espíritus aspiran, hoy, repito, en realidad, insisto, consciente o inconscientemente, y con una intensidad que sería grave desconocer. Antes de seguir, no quisiera que haya aquí el menor equívoco. Maritain nos habla como cristiano. A propósito de la palabra renovación que utiliza, de lo que el mundo tiene actualmente necesidad, lo aclara, no es de pseudo renovaciones filosóficas que traicionan la razón en su esfuerzo por aprender el ser rápidamente o improvisadamente, ni de pseudo renovaciones teológicas que pretenden cambiar las verdades reveladas por Dios. La renovación auténtica, de la que sí tenemos necesidad, y no habla únicamente de los cristianos, sino de todos los hombres del mundo, de corazón dócil y abierto y de buena voluntad, de cualquier religión y de cualquier vertiente filosófica, de cualquier religión y de cualquier vertiente filosófica. Tal como lo había ya dicho en 1947 en México, de lo que hay necesidad es de las renovaciones de las vías de abordaje, de las metodologías, del cuidado en los descubrimientos y el progreso en la manera de proponer y tratar los problemas. Una manera más libre, más respetuosa de la experiencia, más intuitiva también y más atenta a la historia del pensamiento y al desarrollo de las ciencias. Como también atenta, ¿por qué no?, a las diversas filosofías, a las sofísticas contemporáneas, pero no para dejarse remolcar blandamente por ellas, sino para comprender y reinterpretar todo a la luz de una sabiduría apasionadamente fiel a lo real y capaz de crecer sin fin, porque es perdurable. ¿En cuál sabiduría estaba pensando? Con toda seguridad en la de su viejo maestro en realismo, Santo Tomás de Aquino. Sabiduría esta que es siempre joven, por supuesto,
como hay tanta sabiduría en cada cultura o tradición, que podrán ser jóvenes, pero siempre que sus discípulos no se duerman y que ellas se renueven en edad y en edad por la misteriosa fuente de juventud que es la fidelidad a lo real, a la verdad, y que también se dirige a todos los hombres del mundo. Se trata entonces de una educación, pero no cualquiera. Se trata de una educación cívica y política que sirva de camino para la paz. Maritain, y es mi quinta idea que dejo hoy, buscando conclusiones, ya alude a dos cuestiones que en la perspectiva adoptada nos parecen especialmente importantes y hoy de rigurosa actualidad. La Constitución Gaudium Spes, respetando rotundamente la legalidad ontológica de lo temporal, nos dice precisamente en el capítulo 4 que para que todos los ciudadanos estén en posición de cumplir su papel en la vida política, en la vida de la sociedad política, se debe poner un gran cuidado en la educación cívica y política. Es que según la manera de pensar que imperaba después del Renacimiento, la política era considerada como un simple asunto de cinismo inteligente, algo esencialmente amoral y librado a las leyes de la astucia y la violencia. Quizás esto no ha sido olvidado por completo. Al contrario, el concilio nos enseña que las reglas supremas de la vida política, y más aún si hablamos de la política internacional, debe ser el respeto a la dignidad de las personas y de sus derechos, y la justa noción de bien común, y también del bien de toda la familia humana, y también que es central la toma en consideración de la igualdad entre todas las personas y los pueblos, para eliminar los odios y las discriminaciones raciales, como también todo sentimiento de hostilidad entre las naciones. Se advierte allí qué inmensa tarea de educación estamos llamados por las exigencias de una tal revolución en nuestro habitual régimen de pensamiento. Se trata de toda una filosofía política y una ética política fundadas sobre la razón natural, iluminadas por la fe en Dios, sí, pero también en el mismo hombre, fe que es necesario hacer reconocer como verdadera por los espíritus a lo largo del tiempo. El segundo punto que remarca Maritain es la salvaguardia de la paz y la construcción de la comunidad de las naciones. Entre las grandes enseñanzas que nos deja está la necesidad para poner fin verdaderamente al terrible sufrimiento de la guerra, de una autoridad internacional competente y que disponga de la fuerza suficiente, y que debemos tender con todas nuestras fuerzas a preparar el momento en el cual, con el asentimiento general de las naciones, toda guerra pueda ser absolutamente prohibida. Y estamos aquí cara a cara con el problema mayor que ha atormentado a lo largo del tiempo, por largo tiempo, al anciano filósofo, y lo reconoce ante nosotros pocos años antes de su Pascua. El problema de construir, no diré un gobierno mundial, porque ese nombre puede prestarse a equívoco, sino más bien edificar una autoridad política supranacional que consista no en un imperio mundial
o en un superestado mundial, sino en una auténtica organización política del mundo, edificada, fundándose sobre el libre compromiso, primero moral y luego jurídico y político, y por la libre cooperación entre las naciones y los pueblos. Agregaba algunas consideraciones de su cosecha que son verdad, eran verdad en 1966 y siguen siendo verdad todavía hoy, que hemos avanzado en casi 60 años. ¿Acaso hemos entendido ya que se trata de convencernos que no podemos ignorarnos, que solo podemos amarnos mediante la justicia, el derecho, la negociación y nunca mediante la fuerza, la violencia, ni el miedo, ni el engaño? Digo respetuosamente, siguiendo al Papa Pablo VI. Y agregaba el mismo Papa, y toma sus palabras Maritain: existís para unir a los otros. Sois un puente, una red. Y esta asociación lo es. En lo temporal, un sostén de la humanidad. Sois en lo temporal lo que la Iglesia del Papa Montini y de Maritain quisiera ser en lo espiritual. Nada más elevado en lo natural que esta actividad que realizáis, que esta comunidad que conformáis. Porque esta es la construcción más elevada que puede realizar la humanidad. Meditar en conjunto un futuro mejor para todos los hombres. La vuestra es una empresa de fraternidad entre todos, llamar a todos, escuchar a todos y nunca defraudar la confianza de ninguno. Esto le pareció evidente a Maritain y profetiza, porque es también nuestro problema. No es posible, decía, realizar ya hoy tampoco, una sociedad política mundial, sino que se trata de trabajar en las preparaciones lejanas de esa sociedad, poner en marcha el prolongado esfuerzo de recta razón y de buena voluntad, gracias al cual esa utopía llegará a ser un ideal realizable. Hace falta salvar a cualquier precio la esperanza de los pueblos, la esperanza de los hombres en un ideal temporal de concordia, un ideal dinámico de paz sobre la tierra, por utópico que parezca en el punto de partida. Y es claro que aún hoy la ausencia de un tal ideal crea un vacío trágico en los corazones de los pueblos y de sus gobernantes. Y sobran los ejemplos para los cuales habrá tiempo cuando ustedes conversen. ¿Tengo 10 minutos? Adelante, doctor, sin problema. Entonces, mi sexta idea es que este camino, el camino debe caminarse. En lo que concierne a los largos preparativos necesarios, habrá dos condiciones primordiales que, siguiendo a Maritain, hago notar rápidamente. La primera se refiere a un punto sobre el que insistió en un libro que ya había publicado una docena de años antes del discurso que consideramos, y es la necesidad de la renuncia definitiva a la idea o al ídolo perverso de la soberanía del Estado, a la renuncia de ese Dios mortal, como decía Hobbes, que nació del cerebro de Jean Bodin en el siglo XVI, que se llama en el Estado soberano y que solo sirvió al final para crear desunión entre los pueblos. La segunda condición primordial
es que despierten todos los hombres pensantes, gobernantes y gobernados, una preocupación real, siempre presente y activa en el fondo de sus corazones, por el bien común de la humanidad y del bien común en sí mismo, del bien intrínseco de cada comunidad nacional y de las naciones mismas, que se coloque muy por encima, muy por sobre del plano de los intereses carnales, políticos y económicos, por los que una comunidad nacional determinada se encuentra normalmente en competencia, en movimiento. Y ha llegado el momento, ya más cerca del final de esta reflexión, de un cambio de punto de vista al enunciar mi séptima idea. Siempre dije, Maritain es católico, ama a su iglesia y medita sus documentos y la palabra de los pontífices. Vivió el concilio y colaboró con él intensamente. Esto lo honra y ennoblece su memoria, pero en ninguna de sus propuestas se dio un ápice a su deber humano de obediencia a la verdad que enseña la razón natural y que se hace inmediatamente evidente a cualquier hombre que la busca con el corazón limpio, la mirada atenta y el oído humilde, y la voluntad puesta en el servicio a los demás hombres, que se vuelven entonces sus hermanos. Así que, sin negar su inspiración cristiana, trataremos en honor a un justo pluralismo de expresar breves conclusiones en un tono más laico y temporal. ¿No es acaso lo que ha sacado a la luz en varios pasajes del mismo concilio ineludibles verdades temporales, como cuando insiste sobre la necesidad de terminar con los sentimientos de hostilidad, desprecio y desconfianza? Cuando nos dice que la firme voluntad de respetar a los otros hombres y a los otros pueblos, así como su dignidad, la práctica asidua de la fraternidad, son absolutamente indispensables para la construcción de la paz. Así que la paz no es solamente obra de la justicia, es el fruto del amor fraternal entre los hombres, de la amistad fraternal, que va mucho más allá de lo que la justicia puede aportar. El amor, la fraternidad, es aquí la gran palabra que es evangélica, pero también integra la tradición de todas las religiones y filosofías. Esa es la buena nueva. Y es con relación al orden temporal en sí mismo y a las realizaciones que promueven el crecimiento y el desarrollo entre los pueblos que pronunciamos esa palabra. El desarrollo es el nuevo nombre de la paz. Había dicho el Papa Pablo, no habrá absolutamente nada de lo que se haga, ni siquiera el más intenso trabajo de renovación social, ni tampoco por los más generosos esfuerzos de acción social. No habrá nada duradero en lo temporal sin la fraternidad, sin ese sentimiento de amistad cívica y social que significa con certeza más que las técnicas de la psicología de grupos y de otras técnicas relacionales, hoy de moda, que serán muy útiles, pero son solo técnicas. Y al final entonces volvemos a una chispa de hermandad. Tenemos todos seguramente que cambiar nuestro corazón, un gran cambio de corazón en virtud del cual lo que tendrá verdaderamente la primacía para inspirar la política y las relaciones entre los pueblos y las naciones, allí donde hasta el presente el cinismo y el egoísmo han tenido en general la primacía, será una auténtica y eficaz amistad. Y no solo entre los cristianos,
Este amor fraterno que ve en todo hombre, sin importar a qué raza, confesión religiosa o a religioso pertenezca, aquello que él es, eso es lo que ve, aquello que él es, intrínsecamente un miembro sagrado de la humanidad, o sea, de la familia humana, persona irrepetible de naturaleza espiritual, supremamente digna y valiosa por el mismo motivo que ustedes y yo lo somos. Un tal cambio de corazón es un cambio de voluntad y de la condición primera para que el espíritu y las enseñanzas de solidaridad y respeto, de colaboración entre los hombres y entre los pueblos, entren en las realidades temporales, entren en las realidades de la existencia. Todas son verdades temporales y prácticas. Ese cambio de voluntad provendrá, solo puede provenir de aquella chispa. ¿Recuerdan que volveríamos a hablar de ella? Que nos hace hombres e iguales. Y ahora ya sabemos que es una chispa espiritual. Y terminamos. Como decía Maritain, ¿por qué no les diría entonces todo lo que pienso? ¿O no recordamos que estábamos allí donde hablaba Maritain? ¿O no hemos comprendido que ya estábamos allí en 1966? Ya nos dijo que de los jóvenes, los pobres, los desheredados, los olvidados, esta alta actividad de reflexión es la última esperanza. Ya nos dijo que vuestra tarea es la más elevada en la temporal, la máxima y más alta construcción de la humanidad. Y también nos dijo que ninguno de nosotros esté arriba del otro, porque la humildad es condición de la hermandad y el orgullo rompe la fraternidad que nos es natural. Y que nunca más estemos los unos contra los otros, o la guerra pondrá fin a la humanidad a la larga, como había anticipado en un discurso Kennedy. Ganarse confianza, autoridad, hacerla crecer, no solo con el equilibrio de las fuerzas y la política, sino con el espíritu, la reflexión, las ideas y las obras de la paz, para ponerse en camino acompañando a la humanidad para que viva de verdad alguna vez humanamente como tiene el derecho de vivir. Este inmenso esfuerzo requiere bases espirituales, la conversión de nuestras conciencias, que sean capaces de poner el progreso humano, las ciencias y las técnicas, todas, al servicio de la solución de los problemas y peligros que amenazan a la humanidad entera. Disponemos de los capaces para provocar nuestra ruina o para alcanzar las más elevadas conquistas. Lo que se juega aquí, en vuestras reflexiones, son los derechos y los deberes fundamentales de los hombres, su libertad y dignidad. Y este es un ideal dinámico, es un ideal que iremos descubriendo poco a poco y construyendo más lentamente aún, y nunca terminaremos el trabajo. Pero confiemos. La chispa, ¿la recuerdan? No se apagará nunca. Y en esta casa está bien cuidada, porque ustedes están dedicados a lo más elevado que existe en la sabiduría humana. Su misión es sagrada, porque sagrado es el hombre para el hombre. Y les agradezco la paciencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por la ponencia realmente maravillosa y nos ha dejado bastante para continuas reflexiones.
Entonces ahora abrimos un espacio para preguntas, consultas o alguna aportación que quieran también realizar. Pueden levantar la mano y le damos la palabra. Ignacio, adelante. Muy buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Buenas noches, profesor Julio. Un gusto, una satisfacción escucharlo por primera vez. Estaba saliendo de la universidad, estaba escuchando en la medida de las posibilidades. Profesor, quisiera brevemente nomás hacer un breve comentario y hacerle un planteamiento. Eh, la, la modernidad, la modernidad se encargó de desmistificar la naturaleza y construir una sociedad gobernada desde la razón formal o empírica, digamos, y aparentemente se apoderó, monopolizó el concepto de progreso y de paz, ¿verdad? Eso yo lo digo desde la experiencia de lectura de libros de filosofía. Y aquí tenemos una idea de un pensador como Maritain, que es un pensador católico, que plantea un concepto aparentemente totalmente, no distinto, no quisiera decir distinto, pero más pleno, más humano del concepto de progreso y de paz. El planteamiento sería, profesor, haciendo una filosofía especulativa de hacia dónde se encamina la humanidad, como lo hicieron varios pensadores de la época moderna. Si Maritain también piensa o especula cuál es el futuro que Maritain plantea eh, como camino que la humanidad va a transitar en base a sus ideas, a su experiencia. Eso un poco, profesor, quería forzar su reflexión. Muchísimas gracias. ¿Respondo ahora o escuchamos otras contribuciones y preguntas y tratamos de unirlas? como usted desee, doctor, si quiere responder ahora o escuchamos otra pregunta y después la respondemos juntas, como usted quiera. Bueno, haría una brevísima respuesta, Ignacio. En el tema de la naturaleza, Maritain efectivamente se ha abandonado la doctrina del endiosamiento de la naturaleza y se suma a la idea de que el hombre debe servirse de la naturaleza y respetarla en realidad en la línea de ese pensamiento ha estado el pensamiento del Papa Francisco en sus encíclicas. La naturaleza tiene que ser cuidada, tiene que ser mantenida, protegida, pero el fin de todo eso es finalmente el crecimiento, el desarrollo del hombre. Y en cuanto al futuro, Maritain no participa, al menos en mi entender, de las doctrinas que creen en la existencia de algún futuro sacramental, sacralizado, necesario. El futuro es nuestra tarea, es nuestra imaginación, es nuestro desafío, es lo que el hombre tiene que construir al servicio de los demás hombres, buscando la realización, como dijo en Humanismo Integral, de todo el hombre y de todos los hombres. Espero mínimamente contestar su inquietud.
Muchas gracias, profesor. Que ciertamente, Ignacio, es muy profunda y compleja su inquietud. Hay un concepto, profesor, de política que abandona probablemente el concepto de política cristiana, es un concepto de Maquiavelo, o sea, intuida de Maquiavelo como el arte del refinamiento de la hipocresía. Usted utilizó otro término y me gustó mucho, simple asunto del cinismo inteligente, ¿verdad? Y describe el arte supremo del servicio, lo reducen los modernos a un mero teatro, básicamente, de hipócritas y de máscaras. Eso nomás quería resaltar, profesor, me encantó eso de simple asunto del cinismo inteligente, ¿verdad? La manera como cuestionó, como planteó, ¿verdad? Efectivamente, Maritain no comparte la idea de la política como como algo instrumental que sirve para conseguir fines o cosas, sino que considera que la política es un servicio. Como considera que el sacerdocio es un servicio, que el papado es un servicio, que la medicina es un servicio, o sea, que cualquier actividad humana realmente es un servicio y que está al servicio de, el bien de los demás hombres, o sea, en definitiva, del bien común. Muy bien, ¿alguien que quiera realizar otra pregunta para el profesor doctor? Tal vez me extendí demasiado. Eh, la señora María Picón levantó la mano, ¿puede hablar? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches a todos. Impecable la exposición del doctor Plaza, la verdad que muy buena. No, simplemente preguntarle o pedirnos, ¿no? que nos profundice un poco más esa noción tan mariteniana, ¿no? De la fellowship, tan necesaria y tan olvidada hoy en las cuestiones, sobre todo de la política, ¿no? Si tenía, bueno, la amabilidad de plantearnos un poquito más, ¿no? Esa noción tan importante en Maritain. No he terminado de escuchar bien a qué noción se refería María Laura. La noción de fellowship, de fraternidad, de ser compañeros de camino, ¿no? En relación justamente con la política, que era lo que hablaba Julio. Sí, muchísimas gracias por la pregunta, porque el tema ciertamente da para otra conferencia y es muy importante y tal vez no ha sido suficientemente desarrollado. Efectivamente, la fraternidad está en el centro del pensamiento de Maritain y es la consecuencia del origen cristiano de su filosofía, de los fundamentos cristianos de su filosofía, pero no debe ser confundida la fraternidad con ningún sentimiento blando, ni ningún sentimiento de debilidad, sino con una generosa y firme idea de amistad cívica. Es decir, la fraternidad de la que él habla es la amistad en las cosas que son públicas, de las cosas que son de la necesidad y del bien público. Entonces, cuando él habla de fraternidad, lo que tenemos que entender es la idea de servicio, profundizada hasta el límite de comprender que esa chispa de la que hablaba nos hace humanos y por eso
hermanos y como hijos del mismo Padre nos debemos el uno al otro la búsqueda de las necesidades comunes que constituyen el bien común. Hay la vieja historia bíblica, ¿no? La del Caín, ¿qué has hecho con tu hermano? No seremos juzgados al final de nuestro tiempo por las cosas bonitas que hayamos dicho, las conferencias que hayamos dado, sino realmente por qué es lo que hayamos hecho por nuestros hermanos. Esta noción de amistad cívica no es propiedad de Maritain, sino que viene de Aristóteles y de Santo Tomás. Somos amigos en lo que hace a la ciudad, en lo que es público. Y el cristianismo la lleva a un nivel más profundo, más intenso, incorporando la idea del amor fraternal. Muchas gracias, Julio. Muy claro, gracias. Muchas gracias, señora María, por la consulta. Bien, ¿hay alguien que quiera preguntar algo o comentar también? Doctor, Si me permite, Víctor, permiso. Profesor, aprovechando porque no siempre vamos a tener esta posibilidad. Ese gobierno supranacional que usted mencionó como ideario utópico, no sé si me expresé bien, corríjame, por favor, ¿se puede alcanzar desde el régimen democrático? ¿Es alcanzable, es realizable? Esa consulta se me quedó ahí la nebulosa. Hay dos partes en su pregunta. La primera parte es ¿qué clase de régimen se trataría? Y esa pregunta yo no tengo una respuesta definitiva, no tengo una respuesta que podría decirle, vea, en orden a lo temporal, yo organizaría jurídicamente de este modo o políticamente de este modo. Lo que sí dice Maritain es que no tiene que pensarse en una especie de imperio mundial ni en una especie de autoridad suprema por sobre los estados, sino en una autoridad más bien moral y de acuerdo entre todos. Lo que él piensa, además, lo desarrolla más en el libro que se lo recomiendo calurosamente si no lo ha leído usted, por supuesto, que se llama El hombre y el Estado. En ese texto, él hace hincapié en que tienen que estar de acuerdo los pueblos, que es más importante que estén de acuerdo los pueblos, porque frente a una poderosa, a una vigorosa opinión pública, hablemos lo mundial, o cuasi mundial, o de la inmensa mayoría de las poblaciones, los gobiernos no tendrían otro remedio que procurar caminar de alguna manera en dirección a la supresión de la guerra, que es el objetivo central de esta idea de un poder ético, político y jurídico que pueda frenar los impulsos de agresión. La segunda es
La segunda parte es si es posible esto desde los gobiernos, desde un régimen democrático, desde los regímenes o la convivencia de regímenes democráticos. En mi opinión, solamente así es posible. De otra manera sería otra cosa, sería algo diferente a lo que piensa Maritain. Sería algo, sería un nuevo autoritarismo, o peor aún, un nuevo totalitarismo, y el agravante de que no tendría, digamos, límite alguno, sino que sería sobre toda la humanidad o sobre la mayoría de la humanidad. Es Un nuevo decir, Leviatán, profesor. sin la democracia, no. Con la democracia, por los caminos democráticos y con el consenso de los pueblos y basado en la autoridad moral aceptada por los pueblos, tendríamos que avanzar en la búsqueda de herramientas institucionales, imaginar herramientas institucionales capaces de conseguir el objetivo, que sería siempre mantener la paz o evitar las guerras. Gracias, profesor. Muy bien, gracias Ignacio por la participación. Bien, doctor, yo tengo nada más que comentar una cuestión que siempre me ha llamado la atención sobre Maritain, la primacía de la persona. El centro es la persona humana, ahora distinguiendo justamente como lo propio de él es la persona divina y la persona angelical, como bien lo sigue su maestro Tomás. Entonces, la primacía de la persona y en las relaciones humanas debe primar esa verdad que, como siempre indico, esa verdad que nos funda y nos nutre y nos sostiene. Y usted ha mencionado justamente aquello que Maritain lo ha mencionado insistentemente, libres de todo y esclavos de la verdad, ¿verdad? Solamente quería resaltar esa idea que realmente se ha olvidado en cuestiones políticas, en cuestiones éticas, en las relaciones humanas hoy día, ¿verdad? Y que bien usted hoy nos resaltó de una manera maravillosa, ¿verdad? Volver a la cuestión de la primacía de la persona, pero esta persona se funda en la verdad y la persona humana tiene una finalidad, justamente conducir su vida a esa verdad. Y la política para Maritain es eso, ¿verdad? Un medio, según entiendo, para que se acerque a la persona a esa verdad eh, que nos funda, ¿verdad? No sé si estoy equivocado en esta apreciación, doctor, usted me corregirá, ¿verdad? Todo lo contrario, profesor, está en lo cierto. La idea de persona humana como centro centro de la creación, está en Maritain desde el primer momento y el respeto a esa persona, al ser humano en cuanto persona, es precisamente el fin de la política y también de la política internacional a la larga. Tiene mucha razón en su reflexión. O sea, podríamos agregar que la política, lo político, tiene una legitimidad propia, es decir, tiene una legitimidad temporal propia, o sea que es una parte, por decirlo de un modo breve, constitutiva de la naturaleza de la sociedad y de la naturaleza de la persona, pero que la política solamente tiene sentido al servicio del bien común.
Excelente, doctor. Muchas gracias. No sé si alguien tiene otra consulta. El año pasado, el Instituto Argentino, casi seguramente, digo, están a disposición vuestra las grabaciones, en 2 oportunidades efectuó eventos sobre esta temática. Uno de ellos precisamente se tituló Maritain, Peregrino de la Verdad. El tema de la verdad fue siempre una preocupación para Maritain angustiosa, enorme. La verdad, solamente inclinarnos delante de la verdad. Bien. Y en relación a esto, doctor, cabe mencionar también que la Asociación de Filosofía Cristiana, desde su nacimiento, ha organizado conferencias en torno al pensamiento cristiano, ¿verdad? En congresos de filosofía cristiana, para ser más específico. Hemos tenido varios, 4 congresos ya, dedicados principalmente al pensamiento cristiano, la visión antropológica desde la perspectiva cristiana, o mejor dicho, desde la visión cristiana. Y también, por sobre todo, hemos dedicado un congreso a Santo Tomás de Aquino, y lo hemos dicho, Santo Tomás de Aquino, apóstol de la verdad, aquel que tanto ha defendido la verdad y justamente lo ha propuesto como la nota existencial de la persona humana, ¿verdad? Entonces, y fundamento, por supuesto. Y mencionar nada más que realizamos esas actividades, ¿verdad? Conferencias, seminarios de lectura. Hemos organizado un seminario de lectura en torno al pensamiento de Maritain y hemos leído aquel hermoso texto, ¿y por qué Dios permite el mal?, ¿verdad? Que lo hemos disfrutado con Ignacio y con Edgar y otros miembros de la asociación y todas las personas que han participado de ese seminario, ¿verdad? Donde leímos con fruición el texto y lo hemos analizado. Recientemente, el año pasado, para ser más exacto, hemos lanzado nuestra primera revista de filosofía cristiana, ¿verdad? Donde escribieron maestros nuestros aquí en Paraguay y también el doctor Carlos Daniel Laza, ¿verdad? Ha escrito un artículo maravilloso sobre el pensamiento de Agustín, ¿verdad? Entonces, para nosotros, doctor, es un honor compartir actividades con ustedes, con el Instituto Argentino Jacques Maritain, y esperemos que esta conferencia sea el inicio de varias actividades juntas, ¿verdad? Que podamos ir creciendo fraternalmente, como usted bien lo ha indicado en la conferencia, ¿verdad? Y buscando justamente esa verdad que tanta falta hace hoy día, ¿verdad? Me permito esta reflexión e indicar lo que ha dicho el padre Henry Lubac: una sociedad que se organiza sin Dios, una sociedad que atenta contra el hombre, ¿verdad? En aquel hermoso texto, el drama Lumas Mateo, como lo ha expuesto magistralmente el padre mencionado. Bueno, muchas gracias, doctor, por su ponencia. Profesor, el doctor Laza es uno de nuestros vicepresidentes en el Instituto Maritain Argentino. Y quería comentarle también que se acaba de unir el doctor del Barco y levantar la mano, que es un distinguido miembro del Instituto Argentino, con quien tengo entendido ya tiene contacto usted, que está levantando la mano. Doctor, profesor Ricardo del Barco, adelante. Bueno, Víctor, muchas gracias por este evento. Yo, fruto de las maldades de la tecnología, he podido participar en parte porque, bueno, era renuente el link a entrar. Pero más allá de esas cuestiones tecnológicas, 2 cosas. Primero, una pregunta. Si esta conferencia ha sido grabada y nos puede enviar la grabación para distribuirla.
Esa es la primera cosa. La segunda es pedirle que nos dejen los WhatsApp y o correos electrónicos, los que han participado y otros miembros de la asociación, para hacerles llegar nuestras producciones. Así podemos facilitar este contacto. Le agradecería si a través suyo o acá mismo nos pueden enviar los correos y los WhatsApp para enviarles material. Muchas de las cosas, algunas hizo referencia el doctor Plaza, que hemos hecho años anteriores. Muchísimas gracias por esta conexión y por esto, que espero que no sea sino la primera de otras múltiples obras en común que podemos hacer. Muchas gracias. Muy bien. A la primera pregunta, profesor Ricardo, sí, hemos grabado y lo vamos a compartir con ustedes, por supuesto que sí. A la segunda cuestión, voy a anotar yo los correos de los que han participado aquí, porque la mayoría de los que estamos en esta reunión, en esta conferencia, son gente de la asociación, miembros. Entonces yo les voy a pedir a ellos que me pasen sus correos y yo les remito a usted los mismos, sin problema. Muchas gracias, Víctor. Sí, y así será la primera de tantas actividades que vamos a realizar juntos, porque el género humano necesita de estas actividades para ir creciendo juntos, ¿verdad? Justamente como nos ha indicado el doctor Julio en su conferencia. Excelente, profesor Ricardo, muy amable, muy contento por la cercanía, como siempre digo, es cuestión. Esto se dio gracias a la providencia, ¿verdad? Dios gobierna la historia, Dios es el único soberano, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, estamos bastante contentos. No sé si alguien quiera decir algo más. Bien, creo que entonces, si nadie no tiene más algo que decir, creo que podemos terminar esta reunión, este encuentro, más que una conferencia, en realidad es un encuentro. Y bueno, entonces, doctor Julio, muchas gracias por su conferencia. Realmente lo hemos disfrutado bastante y hemos aprendido también muchísimo. Muchísimas gracias por tu predisposición. Y a los presentes también muchísimas gracias por tu presencia. Víctor, discúlpame. Ignacio. ¿Se puede acceder a la conferencia del doctor también por correo o por algún medio, profesor? ¿Se puede tener así en formato digital para una relectura? Sí, es que se puede, o sea, sería fantástico. Bueno, yo les voy a intentar. Bueno, además de la grabación, por supuesto, pero uno de repente sería fantástico poder tenerlo después. Muy bien. No se lo prometo inmediatamente porque no está del todo presentable, pero vamos a trabajar en eso. Muy bien. De todos modos, la grabación ya está disponible. Sí, la grabación ya está disponible. En la semana lo voy a ordenar y lo voy a compartir con todos.